Bendiciones, les saludo nuevamente por aquí, por este medio. Es un placer, un honor poder compartir mi pensamiento, la revelación que Dios me da a través del día a día sobre su palabra y las experiencias que a veces vivimos. La palabra nos enseña que debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Precisamente hace 2 noches atrás he estado meditando en una experiencia que viví cuando estaba hace poco en México. Duramos aproximadamente en el país de México algunos 10 días, algo más o menos así. Una experiencia hermosa, conocí gente maravillosa, comí de más, como ustedes no tienen idea, pero esto es un secretito por aquí entre usted y yo. Pero en el trayecto de estos aproximadamente 10 días, vivimos muchas experiencias y por lo menos quiero testificar con ustedes una de ellas que creo que no tan solo a mi vida, sino a la vida de mi esposo, nos marcó. Le servimos a un Dios que no trabaja en cosas posibles, sino en lo imposible, hablando humanamente. Sabemos que estamos viviendo un tiempo mundial de crisis donde la tierra, la creación gime, ¿verdad? Donde vemos mucha gente estar en pánico, también vemos las intenciones, los pensamientos de muchos salir a flote. Ahora bien, cada experiencia que Dios nos da en el pasado es para que nosotros podamos en el día de hoy poder afirmar nuestra fe, poder confrontarnos a nosotros mismos, que si Dios nos guardó en el pasado, también nos guardará en el día de hoy. Cuando llegué con mi esposo a México, llegábamos con muchas, por lo menos yo, con muchas expectaciones. Los que me conocen bien de cerca pueden dar testimonio de que yo soy pues bastante picky en el comer. Yo sabía, número uno, que me iba a encontrar con tortillas, desayuno, almuerzo y comida y mucho pan también. Llevo un estilo de alimentación un poquito estricta en cuanto a mi salud y pensaba muchas de estas interrogancias, pero fue así. Comí tortillas en desayuno, almuerzo y yo no sé ni cuántas veces más. Pero lo que les quiero testificar en este momento, y quiero llegar con base bíblica, tener un texto bíblico, ¿verdad? Que pueda tal vez dar una plataforma bíblica y fuerte a este testimonio. Es la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, donde el apóstol nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. El apóstol Pablo, ¿quién mejor para poder dar testimonio de que nosotros debemos de llegar como una ofrenda viva al Señor día a día, constantemente? Porque lo que Dios busca de nosotros es una entrega, es una rendición. ¿Por qué digo quién mejor que Pablo para poder dar testimonio de esto? Porque fue el mismo Pablo el que en una ocasión dijo: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo mortal? Entonces, ¿qué mejor ejemplo, qué mejor base bíblica que la del apóstol Pablo, que sabía la lucha que tenía con su carne? Nosotros tenemos diariamente una lucha constante con nuestra carne. Muchos hablan y yo misma he utilizado este pensamiento, que la batalla más fuerte la tenemos en nuestra mente, pero según pasan los días vamos más madurando, vamos más conociendo a Dios, vamos más teniendo revelación de su palabra, y hoy yo me atrevo a decir que la lucha más grande que nosotros tenemos es con nuestra alma.
alma, porque nuestra alma no quiere agradar a Dios. Nuestra alma se enferma, nuestra alma está contenta, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la condición de nuestra alma, así van a ser nuestros pensamientos. Entonces, es bien importante poder entender, y Pablo sabía que había una lucha. El mismo Pablo dijo que nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pero lo que se salva es el alma. Entonces es bien importante nosotros poder entender la lucha que tenemos para poder tener una alma saludable, una alma sana. Entonces él nos está diciendo que nos ofrezcamos a Dios como una ofrenda viva, que lleguemos a Dios vivos. Y cuando yo llego a Dios viva, quiere decir que yo llego al Señor hoy, yo decido llegarme a Él en adoración, en rendición a Él viva, con todo lo que estoy viviendo, con todo lo que estoy atravesando, siendo sincera con Él, llegando a rendirme. No puedo con esto, más tú, perdón, más tú, Señor, sí puedes con Él. Me llego a ti porque sé que tú eres la única solución que puedes en estos momentos resolver mi vida, mi condición. Vivimos tiempos completamente que van en aceleración, en cumplimiento de la palabra de Dios, que si nosotros no avanzamos a entregarnos y a entender la necesidad que hay de rendición a Él, estamos en un peligro, porque déjeme decirle que el tiempo que yo pierdo hoy es un tiempo que yo no voy a poder retomar, a poderlo tomar para atrás. Por eso es que necesitamos con urgencia aprender de nuestras experiencias, aprender de lo que nosotros estamos viviendo y poder sacar lo mejor de Él, y entonces dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En estos momentos quiero contarles lo que vivimos en México. ¿Qué vivimos en México? Cuando llegamos y con las personas que nos empezamos a relacionar, ellos no podían creer que mi esposo fuera mexicano. Llegó el momento tal y tal que cuando llegamos a ir a la iglesia, las personas que aún nos sirvieron de taxi, donde íbamos a comer, etcétera, etcétera, no creían que mi esposo era mexicano. Un día, cuando nos van a llevar a cierto lugar, la persona dice, ok, vamos a llevar a los puertorriqueños, a los boricuas, a su lugar donde van a descansar. Y aquello como que a mí me abrió los ojos y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible si yo voy para 19 años casada con mi esposo y para mí él habla normal desde el primer día que yo lo conocí? Para mí, su vocablo no ha cambiado, no he visto ningún cambio. Bueno, la situación es que alguien me dijo, pero ¿por qué él habla como puertorriqueño? Y yo le dije, bueno, para mí él no habla como puertorriqueño. Yo siempre lo he escuchado hablar de la forma en la que él habla hoy. Y ella me dijo, sí, la persona era una mujer. Me dijo, sí, él habla como puertorriqueño. Mi esposo me dijo, es puertorriqueño. Y yo encuentro que yo no he cambiado mi forma de hablar. Y yo entonces empezamos a hablar y yo le dije, bueno, mi esposo llegó a Estados Unidos bastante joven. Siempre ha estado relacionado con puertorriqueños, tal vez pueda ser eso la razón por la cual él hable así, pero en mi opinión yo no encuentro que él hable como un puertorriqueño. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Qué quiero llegar con esto? Que lo que nosotros dejamos de practicar, amados, déjenme decirle algo que se nos va a olvidar. ¿Qué quiero decirle? Que si yo en estos momentos dejo de practicar lo que me dice la palabra, aunque yo sé lo que dice y no lo practico, se me va a olvidar, como que se va a dormir. Y estamos en un momento, amado, de entender la necesidad que tenemos de llegar día a día delante de Él, para que no se nos olvide lo que dice su palabra.
palabra. Déjeme decirle, hay dos cosas. Una, que podemos hacer lo que dice la palabra porque un líder nos demanda, porque yo sé que lo debo hacer, porque me conviene. Y la otra, porque el alma mía tiene una necesidad de poder buscar lo que dice la palabra, porque sé que tengo salud cuando yo la busco, porque sé que me va bien, porque sé que aún en mi momento de angustia y debilidad yo voy a tener un salvavidas que me va a sacar a flote. Y yo meditaba en todo esto y yo decía, Dios mío, si es cierto que a él se le cambió el acento, perdió su acento de origen y tiene otro acento, ok, no lo sé, yo lo veo igual, pero en el ámbito espiritual hay muchas formas de poder ver esto. Yo puedo perder por la falta de buscar a Dios día a día la gracia, el favor, el anhelo, el deseo incontenible que tal vez yo tenía ayer o tenía el mes pasado. Entonces yo necesito investigar más a fondo sobre mí. Yo necesito mirar cómo yo estaba tal vez el año pasado, cómo estaba el mes pasado y cómo estoy hoy. ¿Qué cosas son las que me han detenido de que la evidencia de que yo soy hija de Dios se ha ido, se ha borrado, se ha empacado? Mi esposo llegó a su país y no pensaban que era su país. Entonces, amado, de esta misma forma, yo necesito poder entender si yo digo, yo soy cristiana, yo soy hija de Dios, pero ¿y la evidencia qué? Wow. La evidencia que, amados, no hay mejor forma de que alguien pueda saber que yo soy una hija de Dios por la evidencia que cargo en mi hablar, en mi comportar, en mi proceder. No hay evidencia más grande de que otro pueda decir, esta es una mujer de Dios, este es un hombre de Dios, por nuestras actitudes, por nuestras acciones. Entonces, el fin de esto es la práctica nos lleva a la perfección que Cristo quiere. Entonces, si yo me relaciono con cosas que no son espirituales, usted lo va a notar. Pero si yo me relaciono con personas espirituales, si yo me relaciono con la palabra, con libros que me impulsan y me llevan a ser una mejor mujer para Dios y para usted que me está escuchando, sí, porque decimos a veces, yo no necesito dar evidencia de que yo soy una hija de Dios porque yo sé que yo soy una hija de Dios, pero la realidad del asunto es que la Biblia dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, si yo soy una hija de Dios y si yo soy llamada para cosas mayores, yo necesito entender que yo tengo que darle a otro, impartirle a otro. Hay algo que yo he aprendido en estos últimos tiempos y es que en muchas ocasiones hemos demandado que otra persona sea, que otra persona diga, que otra persona haga. No podemos demandar, lo que tenemos es que enseñar, lo que tenemos es que dar, lo que tenemos es que instruir para que la obra del Espíritu Santo sea una realidad en la vida de las otras personas. Pero ¿cómo esto se logra? Como dice el apóstol Pablo, llegando a Cristo en sacrificio vivo. Un muerto no tiene esperanza, pero los vivos sí tienen esperanza. Si escuchan por ahí pasos, es mi hijo, que ustedes saben, están en la casa. Un muerto no tiene esperanza, pero un vivo tiene esperanza. Entonces, si usted está escuchando esto es porque usted está vivo. Entonces, usted tiene esperanza. ¿Y qué quiero? ¿Cuál es el fin de todo esto que está dentro de mí? Es que vayamos a Dios como sacrificio vivo. Es que no olvidemos ese rema que Dios ha puesto en nuestra vida. Que no olvidemos a qué nosotros hemos sido llamados. No importando los tiempos y las sazones en los que podamos estar viviendo hoy. Usted tiene que entender que lo que Dios comenzó lo va a terminar. Pero ¿cómo lo va a terminar? Cuando yo deje que Él lo termine. Y es llegando a Él en sacrificio vivo. Entonces, escuche esto. No se robe usted mismo. ¿Cómo? Sí. No se robe usted mismo. No robe lo que Dios ha puesto en usted. No robe el tiempo de Dios. No robe los dones. No robe los talentos que Dios ha puesto en usted para crecimiento de usted, para bendición de usted, para su paz y para que pueda dar a otros lo que por gracia
usted ha recibido. Entonces, llegue como ese sacrificio agradable a Dios, que es su culto racional, y no olvide su identidad. Usted sabe, cuando a nosotros no nos conocen, es porque nuestra identidad no está clara. Si yo digo yo soy una hija de Dios, pero usted no se da cuenta que yo soy una hija de Dios, porque usted está viendo actitudes, y yo me atrevo a decir, porque hay tanto lunático espiritual. Yes, es algo fuerte, pero es una realidad. Hay tantas personas que se levantan porque está soleado. Ay, yo estoy contenta. Pero ¿y en el día de la angustia? ¿Cómo usted se levanta? ¿Se levanta angustiado? ¿Ha dejado de creer a Dios? Yo pienso que estamos en el mejor momento. Escuche, como iglesia, estamos en el mejor momento para creerle a Dios, para ver su poder, su poder. Todas estas historias del pasado, del antiguo pacto, medítelas y piense, si Dios lo hizo en el pasado, también lo puede volver a hacer. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que necesitamos llegar a Él como un sacrificio vivo. Necesito rendirme a Él. Necesito tener una identidad clara y necesito saber que yo soy luz en medio de las tinieblas. Y si soy luz, no me puedo estar escondiendo. Así que Dios te invita en este día, o en el momento que usted escuche este mensaje, a que no te escondas. El Señor nos dice y me invita con este testimonio, esta experiencia, que no pensaban que mi esposo era mexicano, a que miremos más adentro, a que podamos analizar en nuestra vida espiritual. Miren los ejemplos, algo natural. Yo lo convierto en una enseñanza espiritual, que por mi vocabulario, mi actuar, conozcan que soy una mujer de Dios, y no por mi apariencia, porque la apariencia es secundario, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Les bendigo, que tengan una feliz tarde, feliz día o feliz noche cuando escuchen este mensaje, y que sea de bendición a sus vidas.